Buenas noches, comenzamos con esta semana 1 del módulo 4 de este mágico y maravilloso módulo 4, textos y visiones del mundo. Antes que nada me presento, soy Benjamín Olalde, seré su profesor en este módulo. Les estaré acompañando y ayudando en todo lo que ustedes necesiten, lo que requieran y hasta donde ustedes me permitan. 4 semanas de intensos diálogos. Bueno, no son tan intensos, son muy tranquilos, muy tranquilos en comparación de los módulos posteriores. Módulos 5, 10, 11 están más pesados. Para poder afrontar tales módulos, para realizar un análisis más somero, más extenso, hay que analizar, hay que comenzar por lo básico, por lo principal. No es que diga que ustedes no saben leer un texto, sino que aquí les estaré ayudando para proporcionarles a todos ustedes más herramientas. Hay quienes ya tienen algunas, hay quienes no son muy acostumbrados a leer. Bueno, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta sesión. Yo regularmente hago las sesiones en día martes, a inicio de semana, para que sepan cómo realizar sus actividades integradoras, la explicación de todo lo que hay que abordar en la semana, principalmente. Si tienen dudas me las exponen. Yo soy bastante estricto con la ortografía y la redacción. Les explicaré por qué. Se suscita en cada módulo. Es muy frecuente que haya estudiantes, sí, yo estoy consciente que hay muchos estudiantes que tienen familias, que cuidan a su esposa, a sus hijos, al gato, al perro, etcétera, que tienen que lavar su carro, que tienen que ir a trabajar. Sí, yo lo comprendo. Sin embargo, tienen que destinar tiempos. Para eso mismo, en módulo 2 llevaron una agenda, realizaron un horario de qué días destinar, qué horas para trabajar, para comer, para leer, para sus actividades, cuándo realizarlas, etcétera. Eso lo llevaron en módulo 2. Deben hacer caso a sus propias rutinas, porque de lo contrario, si no leen y si no están atentos, eso mismo propiciará que no entiendan o que desarrollen mal una actividad integradora. Soy bastante estricto, como les comentaba, en cuanto a la redacción y la ortografía, ya que muchos trabajos que me presentan no son pocos, son muchos que no se entienden. Algunos que carecen de congruencia porque no se entienden o están con un exceso de faltas ortográficas, o están mezcladas mayúsculas con minúsculas, o todo en mayúsculas, o todo en minúsculas, o todo sin coma, o todo sin punto. Hay trabajos que sinceramente no se entienden. Si no se entienden, no puedo ponerles buena calificación. Si no se entiende, no pueden transmitir bien el mensaje que querían dar a entender. No están transmitiendo bien sus ideas, su razonamiento. Por eso mismo es de vital importancia que sepan escribir bien. Si no conocen no saben cómo se escribe una palabra, si no la conocen bien, mejor sáltensela, pongan otra
un sinónimo, algo similar. Si quieren poner específicamente esa palabra con esas letras, les pido que la busquen en Google. No les cuesta más de un minuto, más de 30 segundos, simplemente lo teclean y se acabó el problema. ¿Qué más? Yo califico las actividades integradoras conforme van llegando. Regularmente, como las envían, las leo, les voy poniendo calificación. Si para el fin de semana ven que no está calificada su actividad, es que estoy calificando las demás. No son 1, ni 10, ni 30 estudiantes. Son muchos. 2 actividades integradoras por estudiante. Y además son muchos estudiantes, tengo que leer todo. Así que les pido algo de paciencia, ya que también hay estudiantes que es sábado o viernes, quizá sábado en la tarde, me dicen: profesor, le acabo de enviar hace un minuto, hace 5 minutos, hace media hora mi trabajo y quiero que me califique, dígame cuánto saqué, pero ya. Lo siento, es así, no funciona esto. No hay preferidos. Así, conforme van llegando las actividades, las voy evaluando. Les pido que tengan algo de paciencia, y así mismo, por eso mismo, como tienen una semana completa para realizar cada actividad integradora, les pido que la hagan también con paciencia. ¿Por qué? Porque si hacen como suele suceder, yo no digo que todos, pero son excepciones. Es lunes, a primera hora, y hay estudiantes, se acaba de abrir la plataforma y hay estudiantes que ya subieron las 2 actividades integradoras de la semana. ¿Cómo realizaron eso? No lo sé. Hay algunas actividades que requieren requieren bastante lectura, 5 o 6 páginas al menos, y los estudian. Hay algunos muy específicos que en un minuto ya lo leyeron. Caray, ¿cómo sucedió eso? Temo decirles que entre nosotros los profesores ya sabemos que quienes suben así esas actividades con esa prisa es que copiaron. Les pido que no copien. No está permitido copiar, tienen que realizar con su propio criterio, con su lectura y con su análisis. Como les comentaba, yo sé que tienen muchos pendientes personales, etcétera. Por eso deben organizarse. Yo no voy a aprobar actividades que estén copiadas, que estén plagiadas de alguien más. También me ha sucedido que estudiantes me envían una actividad copiada de un blog de estudiantes de otra generación, y yo leo y de donde copiaron ese texto a ese estudiante de esa otra generación, de ese otro grupo, yo le dije: revisa tu texto, y además se lo reprobé, y sin embargo lo subió a un blog. Ha sucedido muchas ocasiones, no a mí, sino a la mayoría de profesores. Así que por favor, estoy leyendo todo de inicio a fin. Por eso mismo les puedo decir: te falta esto, te sobra esto, puedes mejorar en esto, etcétera. Yo me doy cuenta cuando se repiten los trabajos, así que por favor no copien. Yo regularmente apoyo bastante a los estudiantes, bastante. Si quieren que les revise una actividad, algún texto, antes de enviarlo ya en definitiva a plataforma, me lo envían para revisárselos previo a plataforma, a mi correo. Ya se los envían, correo. Ya lo leo. Te falta esto, o
debes corregir esto, está muy bien, solo te falló el interlineado, cosas así, para que mejoren. Es en su provecho. Por favor, tomen en cuenta esto. ¿Qué más? Nada más estoy permitiendo máximo 2 ocasiones que me envíen la misma actividad, ya que también se ha suscitado que una ocasión un estudiante me envió 6 veces copiada la misma actividad. La primera vez le dije, corrige esto porque así no te puedo aprobar. Volvió a subirla, copiada de otro lugar, la reprobé, plagiada completamente. Volvió a subirla tercera vez, así no te puedo mejorar calificación, no la puedo modificar. La volvió a subir y estaba aún peor, con más faltas de ortografía copiada de otro lugar. Lo siento, así no te puedo mejorar calificación, no lo voy a hacer, lo lamento, tienes que leer. No puedo hacer nada si no quieres leer, lo lamento, tienen que esforzarse, por favor. Así que si por ahí les puse baja calificación, o quizá hubo quienes reprobaron, les acepto 2 veces la actividad integradora, ni 8 ni 15 veces el mismo texto. No, lo lamento, no es el único estudiante que tengo que calificar, son muchos, y por tal motivo el tiempo apremia. Son muchos trabajos, muchísimos, tengo que leer de inicio a fin, así que no puedo estar releyendo del mismo estudiante 6 u 8 veces, por favor. ¿Qué más? Bien, en esta semana comenzamos con, como les comentaba, este mágico y misterioso mundo de la literatura. ¿Para qué sirve un texto? ¿Para qué sirve leer? ¿Sirve de algo? ¿Tiene alguna utilidad práctica? México es de los países donde realmente no se lee en promedio una octava parte de un libro, o sea, no el libro completo. Hay quienes quizá leen la mitad de un libro en un año, hay quienes quizá leen 4 hojas, y no existe la costumbre, no existe la cultura como tal de la lectura en México. Por eso mismo los exhorto a que lean, ya que yo he escuchado muchísimas veces, no solo con estudiantes en la calle, etcétera, es que México es un país tercermundista, es que México no avanza, México no progresa. Caray, ¿cómo vamos a progresar si no se quiere leer, si no se quiere tener cultura? Caray, los franceses, los alemanes, ¿cuánto leen al año? Los finlandeses, los japoneses, y podemos ver su productividad, su inmensa cultura. No podemos decir en México que queremos ser de primer mundo si no queremos leer una página, si tenemos que copiar todo. No podemos quejarnos porque nosotros hemos propiciado eso mismo. Entonces, ¿qué utilidad práctica tiene un texto? Es conocimiento, es saber meramente proposicional. Si desconocemos algo, vamos a un texto. Si queremos tener más cultura, agarramos un libro, vamos a leerlo, de la temática que sea, del área que sea. Si quieren leer poesía, cuento, novela, ensayo, si quieren leer algo de biología, de matemáticas, algo de fotografía, no lo sé, pero los libros serán sus mejores aliados, créanme. Yo en estos días he estado leyendo este texto, El mundo de Sofía, escrito por este noruego, una novela muy buena, muy buena, sobre la historia de la filosofía, acerca de una niña, pues precisamente noruega, va a cumplir 15 años,
Y claro, distinta cultura, no es lo mismo que en México. Va a cumplir 15 años, su padre pues trabaja afuera, y en vez de darle una fiesta maravillosa como se hace aquí los 15 años en México, le regala, le escribe una novela que es realmente un curso de filosofía, y este curso le expande los horizontes a al adolescente, le hace tener más perspectivas, tener más conocimiento, y eso para mí es algo muy bueno, en vez de preparar a un adolescente para sociedad en una fiesta donde hay mucho alcohol. Para mí, éticamente sería preferible, yo no tengo hijas, sería preferible enfocarse en su razonamiento, en otorgarle valores, una moral y una ética. Por eso mismo hay que leer para poder otorgarle a nuestros hijos esto, y no condicionarlos meramente a posesiones materiales. De ahí la gran importancia de la lectura. Bien, les mostraré los ejemplos de las actividades de esta semana. Bien, antes de ponerle los ejemplos, de explicar las actividades integradoras de esta semana, les explicaré rápidamente, lo más rápido posible. El mes anterior, pues lamentablemente sucedió este sismo en la República Mexicana, de algunos estados. A ustedes les dieron extensión de más días, extensión de tiempo, para aquellos que sufren algún percance con este sismo, pudieran reponerse, que no tuvieran problema al entregar sus actividades. Bien, esto fue en el mes anterior. Algunos estudiantes me preguntaron por qué había pasado esto. También yo lo escuché en la calle. ¿Cómo es posible que tiemble tan seguido en México? Y unos días después hubo actividad volcánica en algunos picos específicos. Por ahí escuché en el metro a una señora que dijo que eso era causa de magia negra. Ah, caray, yo me quedé, pues no, lo lamento, temo decirle que eso no es brujería, esos son efectos, consecuencias naturales del universo y de la física, meramente hablando. Bien, aquí tenemos un mapa de la orografía de la República Mexicana. Podemos ver orografías, todas las montañas, todo esto. Podemos ver que todo México y gran parte del norte, inclusive acá en Tijuana y acá parte de Estados Unidos, está lleno de montañas, y estas montañas son parte de volcanes. Así es, todo México está lleno de actividad sísmica completamente. Podemos ver nuevamente todo esto, volcanes más volcanes. Acá Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, eje neovolcánico, etcétera. No es casualidad que tiemble tan frecuentemente, es causalidad. Es la causa de que estemos pues en hemisferio norte, en esta parte del planeta. Pues de modo, temo decir lo que debemos acostumbrarnos, ya que toda la República Mexicana es zona volcánica, toda podemos ver de inicio a fin.
Porque cuando tiembla hay actividad volcánica o viceversa. Por esto es el núcleo del planeta, el núcleo terrestre. Todo el magma está a miles de grados centígrados. Vaya, en el Sol, nuestra estrella, en este sistema planetario, observamos que hay 6000 grados centígrados, 6500 grados centígrados, nada más en la atmósfera del Sol. En el Sol 6500 grados, eso es para derretir completamente la roca derretida, toda esta energía, todo este magma. Magma es cuando está adentro, lava es cuando ya sale. Por eso mismo, porque está en presión, toda esta energía, se mueven las capas tectónicas. Al moverse, pues claro, avientan las ciudades, avientan los edificios, y lamentablemente, como sucedió aquí el mes anterior, hubo bastantes personas, lo lamento, que fallecieron. Pero así es en este país. Hay estados de la Unión Europea que jamás han sentido un sismo, jamás, porque no es zona sísmica. En algunos lugares sí, los Apeninos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué les sirve que les hable de esto si esta es Textos y Visiones del Mundo?, preguntarán. Bueno, en primer lugar, como breviario cultural, para que sepan por qué se origina todo esto. Esto no es ni culpa de brujería, magia negra, nada de nada. Esto es porque esta energía comprimida, todo este magma en el núcleo terrestre, se está acomodando. Así es como se originaron los continentes. Eso no es ninguna causa de brujería. Bueno, primero como breviario cultural, y posteriormente para que vean la importancia de la lectura. Todo esto yo lo aprendí, yo no soy geógrafo, pero lo aprendí leyendo. A lo largo de este módulo estaremos viendo distintos tipos de textos: poesía, cuento, adaptación, teatro, etcétera, etcétera. Novela corta. Bien. En esta semana tenemos uno de los textos que es narrativa, dentro de los textos literarios. Por ejemplo, aquí dice: a veces el lector es responsable en buscar los significados en el texto, entonces el lector tiene que ser más activo en el análisis de ese texto. En este texto de Allan Poe hay cierta complejidad, no es muy difícil, pero por eso mismo, si no estamos acostumbrados a tener este hábito de la lectura, habrá a quienes les parezca complejo. ¿Por qué? Porque hay una narración dentro de una narración, y dentro de esa narración hay además asimismo otra, y de repente hay quienes ya se perdieron y no saben de quién se está hablando. Entonces tienen que estar atentos a los conceptos, a las frases. Vamos para allá. ¿Qué tipo de narrador hay en este cuento, de esta narración de Allan Poe? Hay omnipresente, puede ser omnipresente o solo enfocado a lo que está exponiendo un solo personaje. Por eso tienen que analizar lo que están leyendo, por favor. En este caso, de monólogo interior, el narrador habla en segunda persona, como si platicara con alguien, pero es un diálogo con él mismo. Aquí falta un acento en la A. Si no, sería conjugación del verbo dialogar. Este no es un verbo, sino que es un sustantivo, diálogo. Crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Eso es algo que podemos ver en la narración de Allan Poe. Vamos para allá.
Aquí yo les pongo este ejemplo de, supongamos, El Principito. Ustedes deben hacerse estas preguntas, no a mí, sino al texto. No al del Principito, bueno, quizá más adelante sí, pero específicamente en estos textos de Sabines, de Manrique y de Poe. ¿Qué realizan los personajes? ¿Cuáles son los personajes principales? Tenemos acá, ojo, aquí que dice: Anne Radcliffe fue escritora de novela de temática gótica. Si vemos, aquí no se repite el nombre de Anne Radcliffe. ¿Por qué? Porque Anne Radcliffe no es un personaje de este cuento. Es como si yo les estoy hablando de política y menciono a Donald Trump. Por el hecho de que lo mencione no significa de que estoy hablando de su biografía o de que es una narración sobre Donald Trump, sino que estoy hablando de política y que estoy exponiendo ejemplos. Asimismo, aquí Anne Radcliffe fue escritora y nada más está mencionada, no es ningún personaje. Ojo, pongan aquí atención, por favor, porque esto es muy frecuente. Me han enviado, me han presentado actividades en donde me exponen que el personaje principal del retrato oval es Mr. Radcliffe. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Para eso tienen que preguntarse aquí cuáles son los personajes principales. Bueno, aquí es el personaje que llega con su criado, es el primerito. Luego, ¿quién sigue? Pues el pintor, la esposa, etcétera. Pero si dentro de estos personajes, ¿cuáles son los secundarios? ¿Cuál es el principal? Específicamente, ¿cuál? ¿Qué acciones están realizando? ¿Cuáles son los ayudantes? En teatro o en cine, en cortometraje, puede ser personajes de soporte, es decir, los primos, los sobrinos, Jimmy Olsen, cosas así, más o menos. ¿Cuál es el ambiente? ¿Dónde se encuentran estos personajes? Acá están en una nave espacial, o están en la playa, o están en un edificio en Perú, o están en Santa Cruz de la Paz, o están en Helsinki, están en el Polo Norte. ¿Dónde están? Tienen que analizar cuál es el ambiente, cuál es el ambiente psicológico, qué sabor le está dejando este texto. Poema es algo que también van a realizar en esta semana, este análisis de Manrique y de Sabines. Estos son algunos de los aspectos que deben encontrar. Introducción, poesía, etcétera, etcétera. Porque para que sepan cuál es la diferencia entre una narrativa y entre un poema. Claro, evidentemente, bueno, quizá no tan evidente, pero una narración puede distar bastante, en el momento lo explico, de un poema. ¿Por qué sí o por qué no? Hay poemas, por ejemplo, Octavio Paz o Neruda, el maestro Neruda, pueden exponer un ambiente así tenebroso, o por ejemplo Paz en su célebre Piedra de Sol, expone los versos y de repente ya nos perdemos, no sabemos de qué está hablando, pero son versos maravillosos,
Premio Nobel de Literatura de México. De repente no sabemos si es una narración en este poema de Octavio Paz o si es propiamente un poema. ¿Por qué? Porque Octavio Paz está describiendo ambientes físicos, geográficos, psicológicos, está exponiendo pasado, presente, futuro, y además está hablando de múltiples personas. Pero el hecho de que hable de múltiples personas no significa que esas personas sean el centro de atención del poema. Entonces tienen que tener mucho cuidado. La narración se diferencia principalmente de un poema que está en prosa. Ojo, aquí también se puede escribir un poema en prosa. Octavio Paz lo hacía, pero no todos son tan buenos como él. No, el poema regularmente lleva estrofas, versos y sílabas, pues todo el tipo de textos, claro. En una narración no necesariamente habrá versos, a menos de que alguno de los personajes sea un poeta. No todo poema lleva rima. No todo poema. Algunos que son verso libre, o sea, pueden terminar de X o Y manera y no tienen rítmica final. Por ejemplo, acá, ¿de qué país es este? De qué autor, etcétera, etcétera, hay que encontrar. Bueno, entonces vamos acá. Acá me hacen así su actividad bonita, así con carátula. Les pido carátula, por favor, para cada actividad. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que no ponen nada de esto. Nada de esto. Aquí en la entrada no hay nada. ¿De quién es? ¿A quién pertenece? Y no hay nombre acá. Les pido por favor que nombren los archivos como se les pide en las instrucciones. De lo contrario, al descargar no voy a saber a quién pertenece ese texto. Me ha tocado grupos en los que hay 6 Carlos, hay 8 Guadalupes, hay 10 Luises. No pueden poner aquí Luis. Y acá de quién, Luis, ¿qué? Luis López, Luis Hernández, Luis Gutiérrez, ¿quién? O sea, por favor, así bonito, presentable, porque esto lo estarán realizando así esta presentación, bueno, no exactamente con esta imagen, claro, pero con buena presentación para cuando lleguen a licenciatura. Entonces acá comenzamos. En este cuento de Allan Poe encontramos algo muy persistente en sus relatos, lo siniestro, la calamidad, acá precisamente. Ambiente interior o psicológico, ocurre en la mente del personaje un sueño, un recuerdo, etc. En muchos de sus cuentos, tales como La Máscara de la Muerte Roja, El Caso de la Calle Morgue, Corazón delator, entre otros, hallamos el predominio del sentimiento sobre la razón, tal como en el romanticismo. En este caso del cuento que estamos analizando, el personaje que hace las veces de narrador llega maltrecho a un castillo. Por favor, pongan atención aquí precisamente en lo que están leyendo, porque si por ahí hay estudiantes que me han puesto que entraron a un edificio. Hay estudiantes que me han puesto que estaban criado y que entró Allan Poe a un edificio en Alemania. Ah, caray, ¿dónde dice aquí Alemania? ¿Dónde? Si no lo dice, no lo inventen, por favor, porque ahí ya están dando una opinión que está tergiversando. Eso es algo muy distinto, ahí se pierde ya la objetividad.
Entonces, el argumento se basa en que la exaltación del sentimiento trae vida, mientras que dejamos de lado la vida misma, hasta el grado de someterle y causarle muerte. No hay nombres, ya que estos no son necesarios, porque lo importante es la transmisión del mensaje por medio de metáforas, de alegorías, que son representadas por medio del pintor y de su amada esposa, pese a tener una brevedad inexperta precisamente en la vida misma que la conlleva a perecer prematuramente. Esto simboliza la poca experiencia de la vida. Bueno, en esta actividad tienen que leer el cuento de Allan Poe, tienen que ver el cortometraje que está ahí en el link, tienen que investigar la vida de Allan Poe, su vida, colocar 3 textos, no los que estoy poniendo aquí, escribió muchos más, por favor, porque también se ha suscitado muy frecuentemente que hay estudiantes que ponen exactamente, le ponen pausa cuando ya está grabada la sesión en YouTube, le ponen pausa y comienzan a copiar exactamente lo que yo escribí. No, o sea, yo reitero desde el inicio, como les comenté hace unos minutos, no les estoy pidiendo que copien, tienen que analizar, tienen que leer. Además de ponerlos la vida y 3 textos que haya escrito Allan Poe, van a poner sus influencias, quienes lo influenciaron como escritor y a quienes influenció en la vida. Aquí estoy exponiendo la adaptación del cortometraje. En lo personal no me agradó la adaptación, ya que la producción se alejó de la obra de Poe. El director no sabía cómo dirigir, porque realmente no sabía de fotografía, olvidando la regla de tercios. La actuación fue fingida, se notan tanto de aficionados, está sobresaturada de iluminación, quemándoles el rostro. Esto contrasta con la obra de Poe, ya que es sombría, funesta, triste. Aquí estoy reiterando esto, por favor. Y esto implica que no es tan cálida y bien iluminada como el corto. El tono debió ir más depresivo en vez de que predominase la pérdida de minutos al inicio, refiriendo a encuadres cerrados. A mí no me gustó cortometraje, pero pues es lo que hay. Denotando aún más la falta de capacidad actoral en sus gestos. Así es, encontraron al amigo que quería actuar en el cortometraje y pues lo pusieron, pues es lo único que había, no podían contratar a alguien, no se les podía pagar a alguien porque iba a cobrar caro y pues ni modo. La música de fondo es un recurso no utilizado muy bien, ya que asemeja clips entrecortados mismos que alejan el semblante de los personajes. Esto podemos sintetizarlo como una mala adaptación por un director inexperto. Y acá ya comienzo a hablar nuevamente. Como el mismo Poe cita al inicio del cuento, tiene influencias de Anne Radcliffe. Reitero, Anne Radcliffe no es personaje en este cuento, no es personaje del cuento, no lo es. Anne Radcliffe no lo es, por favor, háganme caso, no es. Aquí donde sea que busquen, no es personaje del cuento, es una influencia y solamente está sugerido el nombre, nada más. Ha influenciado a la cultura popular en múltiples aspectos, como el cine, música, inclusive en la industria cervecera, ya que hay una cerveza artesanal llamada Poe. En la literatura influenció a escritores como Lovecraft, pero en su etapa primera, previo a los relatos de horror cósmico, Stephen King, Jules Verne y claro está Baudelaire. Y me pone sus conclusiones, por favor. Responde las preguntas que vienen ahí, porque esto también es frecuente, que pusieron la carátula, pusieron la introducción y se les olvidó lo último. No digo que todos, hay pocos que hacen esto y que se les olvida por hacerlo con prisa. Leer a Poe es todo un placer, somete la voluntad del lector a la suya, lo hace adentrarse en los recónditos escondrijos de la mente y desesperación humana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí de esta actividad de narrativa. Pasemos a la otra. Igual, por favor, les pido para su máxima organización, pongan carátula, su nombre, módulo, grupo, etcétera, etcétera, fecha. Acá me van a analizar
precisamente esto. ¿Cuál es el sujeto lírico? Pues aquello de lo cual se está hablando, ya que, por ejemplo, alguien me puso aquí un estudiante me puso esto y yo me quedé, caray, a ver, ¿cómo es que está escrito a la esposa de Allan Poe? ¿Cómo? Primero tienen que investigar a Manrique y a Sabines, quiénes son y en qué periodo histórico vivieron. Hay también por ahí un estudiante me puso esto. Tienen que tener mucho cuidado con lo que estén haciendo. Yo sé que quizá no están muy acostumbrados a leer, pero tienen que poner atención a lo que están haciendo. No por hacer las cosas con prisa lo hagan de mala gana o lo hagan mal, por favor. No, ojo, yo no estoy diciendo que todos lo están haciendo así, no, son pocos, porque de repente o tienen que atender a su mascotita o tienen que alimentar a sus hijos, etcétera, pero para eso organizan sus tiempos. Manrique no pudo haber nacido en el siglo 24 porque apenas estamos en el siglo 21. Esto ya implica que sería en el futuro. ¿Cómo puedo escribir esto en el futuro? No se puede. No. Hay alguien que también aquí me puso que Sabines nació en el siglo X. ¿Cómo fue posible eso? No, o sea, tienen que leer bien, investigar, e investigar no me refiero a copiar, tienen que leer, por favor. Bien, esto no está escrito a la esposa de Poe ni a la esposa de Sabines. No, tienen que leer bien. Entonces, aquí, metáfora. Van a poner 2 metáforas, 2 por cada poema. Viene Dios, el manco de 100 manos, que refiere al tiempo que todo lo quita. El tiempo es un Dios. Ponen la metáfora y explican qué significa. Luego acá abajo ponen la otra. Pueden poner aquí con su guioncito. Lo pueden poner así o sin él, no hay tanto problema. Tienen que llenar toda la tabla, por favor. Esto aquí del color pues es pueden poner el color que quieran, pero que sean colores agradables, porque luego de repente ponen hay estudiantes que ponen colores fluorescentes que no son nada amables a la vista, lastiman los ojos cuando se lee, o esto así pues no se alcanza a ver. Realmente, sinceramente, no se alcanza a ver y tengo que estar editando todo porque luego sucede esto así, esto no. O sea, quizá esto en el kinder, aquí con crayón amarillo, sí, pero no estamos en el kinder, estamos en la prepa, por favor. ¿Qué más? Yo regularmente les pido o tamaño 11, 12 o 13 de fuente, no más chico ni más grande, ya que de repente suele suscitarse esto. Y en verdad esto también es frecuente, a pesar de que insisto que no se haga, me hacen llegar actividades así. Esto está mal, por favor, esto no lo hagan, y tampoco estar modificando así el tipo de fuente de uno a otro. Esto no tiene por qué ser, no, o sea, tan sencillo como hacer esto y ya, no les lleva más de 10 segundos hacerlo. Ya, control E y listo. Aquí la justificación completa.
Al centro no, porque es cuando se justifica el centro es para poesía, y esto no es poesía. Esto es un ensayo, por favor. Ujú. Entonces, ¿qué más? Un ejemplo de narración dentro de la narración, ya que estuvimos viendo esto y esto y esto y esto. El cuento de Poe, como les había reiterado, presenta cierta complejidad porque se está narrando dentro de otra narración y esta tiene otra a su vez, como este ejemplo que les puse aquí, que hacía yo, pertrecho frente a la puerta de mis camaradas. No tuve tiempo de saludarles, como aquella vez cuando entré veía en la cinta de Scarface. Aquí estoy hablando yo, en primera persona. Después ya me estoy metiendo en una película. Estoy hablando de ella, pero no significa que Scarface es el personaje principal, ni que yo soy Scarface. Estoy hablando de una película. Aquí lo dice claramente. No, esta ocasión simplemente deseaba arrojarme en el sofá y que mi mente pereciera, a menos unas horas durante el sueño. Al entrar me miraron atónitos, con las frituras aún en sus bocas. Me arrojé al sofá y tendido, mi cerebro quedó inmerso en un recóndito lugar de la dulcería del tío Abel. Aquí ya estoy hablando. ¿Sí notan? Me encontraba vestido como niño, pero con apariencia adulta. Una mujer muy guapa se acercaba y pretendía comprarme caramelos, pero yo solo quería besarla. Aquí, ¿cuál es el personaje principal? Aquí, ¿cuál es el ambiente aquí del que estoy hablando? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuál es el ambiente? ¿Este? ¿O este? ¿O este? Por eso tienen que analizar a sí mismo. Es aquí en este cuento de Poe. En los poemas de Manrique y de Sabines no es tan complejo porque no son tan largos. Si fuera Octavio Paz sería otra cosa, pero no son tan complejos. Lean con detenimiento. Si no han terminado para el domingo, no hay problema, yo les abro extensión de tiempo para cuando terminen su actividad, pero háganla bien, por favor. No la hacen bien con la mayor prisa el lunes a primera hora, porque eso significa que no han leído con calma. Lean bien, por favor. Si para el domingo no terminaron, pues les abro extensión de tiempo para martes o miércoles cuando terminen, de cuando tengan la mente más calmada y cuando ya hayan leído. Por favor, háganlo con calma. Yo regularmente, como les comentaba, evalúo las actividades conforme van llegando y ya tengo todo calificado para el domingo en la madrugada y el lunes a primera hora. Ya el lunes de la siguiente semana ya tienen todo calificado, listos para comenzar la semana 2. Así que pues vayan tomando ahí su agenda, vayan previendo tiempos. Y pues de momento es todo. Si tienen dudas, me las hacen saber. Saludos cordiales.